configurando pues lo que es, ¿veis? Lo que es este nacimiento, este directo donde podemos asistir al nacimiento de estas pequeñas codornices en el momento de la incubación. Le tocaba esta noche, pero se han adelantado un poquitín y queremos compartir pues estos momentos con vosotros. Así que aquí os voy a dejar grabando en el interior de la incubadora para que junto con nosotros seáis testigos de lo que se va produciendo. Esto va muy rápido, están saliendo pollitos rápidamente, hay algunos huevos picados, vamos a ver si pillamos algún nacimiento en directo. Fijaros este cómo está, los otros ya que llevan más tiempecillo pues están más nerviosos. Hemos intentado hacer un primer directo pero hemos tenido algunos problemillas. Imagino que se podrá ver, ya está en la lista de reproducción de los directos, pero hemos estado ahí mirando y vamos a ver si ahora es posible de que podáis estar unos minutos con nosotros en este directo que ya digo, pues puede resultar interesante. Hay algunos en esta esquina también que están ahí recién nacidos, ¿veis? Y poquito a poco pues van andando. Los he metido en esa bandejita en donde entre los huevos pues las patitas cogerán fuerza y también le he puesto papel de cocina debajo para que no resbalen, que es muy importante, ¿vale? Pues lo dicho, os dejo con este pequeño directo por compartirlo con vosotros simplemente en esta incubación de huevos de codorniz.
Habéis podido ver cómo va pintando la cosa y fijaros en cuanto los animalitos han oído mi voz, pues como los cascarones de los que ya han salido, ¿no? Para que estén pues un poquito más cómodos si cabe. Y lo he puesto en los comentarios de este directo, ¿no? Ahora después a lo largo del día, fijaros, este todavía está empapado, ¿veis? Y cómo viene detrás, pues por el excremento, el cascarón de su huevo. Fijaros este que acaba de salir ahora mismo, qué cosa más pequeñita, qué cosa más bonita. Mirad cómo está, totalmente extenuado por el esfuerzo que ha tenido que hacer para romper el huevo, para salir. Vamos a seguir mirando. Aquí hay otro cascarón, ¿veis? Y alguno que otro más que habrá por ahí. Y la verdad es que me cuesta mucho trabajo pues acceder al interior de la incubadora para mostraros esto. No es por nada, sino, mirad, en la esquinita había otro, mirad este rubito, vamos a poner ahí, porque entre los estrechos de la incubadora, meter aquí pues para poder grabar y demás, fijaros este cómo va picando, cómo ya va haciendo su trabajo. Lo voy a poner aquí que se vea mejor, que enfoque ahí. Este dentro de unos minutos estará también ya fuera. Y bueno, lo que os estaba diciendo, que en los comentarios lo he puesto y así vamos a intentar hacerlo, ¿no? Después por la tarde, ya anoche, cuando termine de hacer unas cositas y demás, pues haré otro directo mostrándoos cómo van los nacimientos, cómo va el interior de la incubadora. Hoy llevan realmente 14 días de incubación. Hoy es el día 14. Según mis cálculos, pues tendrían que empezar a nacer como mucho esta noche, mañana, ¿vale? Con esa idea metimos los huevos en la incubadora para hacer que nos coincidiera con una buena fecha para grabar. Lo que ocurre, que lo sabéis los que lleváis tiempo con nosotros en nuestro canal, que a nosotros, aunque la temperatura ideal de incubación siempre digamos que es 37,8, nosotros incubamos siempre sobre 38 grados centígrados y eso hace en la mayoría de las ocasiones que los nacimientos se adelanten un poquito. Pues ya veis que se han adelantado pues un día, día y pico. Los otros, hay otros huevos que estoy viendo mientras estoy hablando con vosotros, estoy mirando el interior ¿veis? Aquí hay otro cascarón. Estoy mirando en el interior y estoy viendo que posiblemente nazcan la tropa mayor pues a lo largo de la tarde de hoy, ¿no? Fijaros como aquí, a ver si me pongo bien, aquí hay otro huevo, ¿veis? Que también tiene ya casi todo alrededor picado y que va a estar fuera dentro de unos minutos. Pues esta noche pues haremos un pequeño directo, igual que hemos estado haciendo esta mañana. Y después, cuando prepare la criadora, le eche su arenilla en el suelo y pongamos la bombilla y demás, pues con los que vayan ya cogiendo fuerzas, porque todos estos pollitos que estáis viendo ahora, todavía tambaleándose, débiles y demás, cuando pase por aquí un par de horas estarán ya fuertes y correteando por todas partes. No es conveniente dejar a los pollitos más de 24 horas en el interior, no solo por la suciedad que puedan dejar, sino porque realmente es, digamos, la pequeña reserva que traen al nacer para esperar a que nazcan sus polluelos y abandonar el nido con la madre, en teoría, ¿no? En libertad. Por eso es bueno ponerles, ir preparando la criadora con su agüita, con su pienso, y a partir de ahí, pues en cuanto empiecen a curiosear, que puedan andar bien, reconocer un poquito el terreno, estarán comiendo. Los pollitos de codorniz son muy vivos, como decimos por aquí, es una especie muy espabiladilla y rápidamente saca una lectura rápida de dónde está y empieza a alimentarse, ¿vale?
Así que son los planes que tenemos en el día de hoy, en este domingo, en el cual pues nos hemos levantado con este cambio de hora y demás, donde ya la primavera está fuerte, muy fuerte, tiempo ideal para hacer incubaciones antes de que venga la calor, ya más fuerte, entrando los meses de mayo, junio ya, el verano llamando a las puertas y ya digo, una temperatura altísima que suele haber por esas fechas, aunque con este tiempo tan loco que venimos teniendo últimamente, lo mismo te pega un cambio y se nos pone rondando los 0 grados, como hemos tenido hace unas semanas atrás, ¿no? Pues nada, ya digo que hemos visto que hemos comenzado, ¿veis? Aquí hay otro saliendo, fijaros, ahí está. Hemos comenzado la mañana, anoche ya se escuchaba mucho jaleo aquí en el interior de la incubadora. Es una experiencia única, la verdad. Asomar aquí la cabeza en el interior y escuchar ya los pollitos raspajeando el huevo para empezar a salir, es una musiquilla que para quien no lo ha oído nunca, la verdad es que impresiona, ¿no? Y ya sabíamos que esta mañana pues a lo mejor nos íbamos a encontrar algún pollito, pero cuando hemos visto el panorama hemos dicho, bueno, ¿por qué no? Aprovechamos y aparte de hacer grabaciones para ir compartiéndolas con vosotros poquito a poco, como siempre hacemos, pues estamos aquí en casa, os hacemos partícipes de los directos que pudiéramos y en este caso han sido dos. El primero a modo de prueba, hemos intentado con una webcam, hemos tenido algunos problemillas y al final pues lo hemos hecho como siempre, hemos tirado de teléfono y es precisamente con lo que estamos haciendo posible este directo. Ahora recogeremos un poquito aquí, los dejaremos tranquilitos, apagaremos la luz que me sirve para que esto salga clarito. Y ya digo, esta tarde noche si podemos, volveremos a hacer un directo, veremos qué pinta tiene la bandeja y ya después en la criadora, cuando tengamos la criadora bien preparadita y así de todas maneras la veis. Todas estas cosas que hacemos ya tenéis vídeos en nuestro canal. Por ejemplo, lo de la criadora, que la tenemos en una caja de plástico, cómo la tenemos, cómo le ponemos los bebederos y los comederos, eso ya lo hemos explicado paso a paso, pero bueno, mira, cada vez que hacemos una incubación de este tipo, lo repetimos, no nos cuesta trabajo y tampoco pasa nada, ¿no? Lo veis tal cual como nosotros solemos hacerlo. Esta tarde, aquí quizás que haya, pues veis, otro cascarón. Esta tarde, pues ya veremos cómo está el panorama. Yo calculo que esta noche madrugada, pues saldrán el resto. Habrá otra avanzadilla buena. Mirad, aquí hay otro. Lo he visto ahora mientras estaba hablando con vosotros. ¿Veis? Como ya está picando. Ha intentado aquí. ¿Veis? Aquí es donde está ahora. ¿Lo veis aquí? Empezó aquí abajo, ahora aquí. ¿Veis cómo está? Hay más así. Como digo, imagino que esta noche bien avanzada, pues saldrá una tanda, yo creo que más importante que la que estamos viendo ahora. Aquí está otro cascarón. Y va a salir una buena tiradilla de esta pequeña incubación, ¿vale? Queríamos hacerla, mirad este como ya está casi a puntito, ¿veis? Ya tiene bastante abierto y ya lo que está haciendo es empujar. Le queda un poquito más y este ya en unos minutos pues va a estar fuera con sus hermanitos. Y sigo mirando y fijaros, es que hay un montón de huevos picados. Es que sigo mirando mientras estoy hablando con vosotros, por eso parece que se me va el santo al cielo muchas veces. Estoy hablando con vosotros y estoy mirando y ya digo, ha sido una incubación no de mucha cantidad, pero, pero que está bastante bien. Yo creo que va a ser un resultado bastante bueno y hay pollitos de varias razas porque quien nos ha facilitado los huevos, que para él irán evidentemente los pollitos, pues las tiene juntas y tiene de diferentes razas, sobre todo ponedoras, también estas rubitas son Isabelas, también tiene codorniz de vuelo, que son algunos ejemplares que veo por ahí oscuritos y más pequeñitos. Fijaros qué cosa más pequeñita, ¿eh? Esta que estáis viendo aquí totalmente sausta, débil, en cuanto pase por aquí media hora está pegando saltos y ya veréis, tendré que recoger
los pollitos de la bandeja. Voy a coger para que lo veáis. ¿Veis cómo lo tengo? Tengo aquí esa luz que ilumina el interior de la incubadora. Una luz, por supuesto, que no desprende calor porque si no dispararía la temperatura dentro, pero que ya mismo, como podéis comprobar, estarán los pollitos pegando saltos fuera de esta bandeja que he puesto con papel para que no se salgan y no caigan al suelo de la incubadora, que es más resbaladizo, ¿no? Pues lo dicho, cortamos aquí este directo y esta tarde, si queréis, pues nos vemos de nuevo por aquí y ya os iré contando pues cómo va la cosa. Después ya cortaremos y a última hora ya de la noche en la criadora. En fin, hoy ya que nos ha pillado de nacimientos y nos ha pillado bien de horarios y demás, pues intentaremos compartir con vosotros toda esta información. Venga, un saludo, feliz fin de semana y vamos a aprovechar lo que nos queda de domingo.